Evaluación del desempeño y la mejora. Estos son los puntos 9 y 10 de la norma ISO 9001. Estos dos puntos son parte de la rueda del PDCA y es evidente que hayamos visto el plan, el do, el check es evaluación del desempeño y el act es la mejora. El check implica la medición, el seguimiento, la evaluación del desempeño de la organización y en función de eso procedemos al act, que es la mejora. La primera parte de estas presentaciones es el capítulo 9, el punto 9, y la segunda parte es el capítulo 10. Ambas partes, evidentemente, como todos los requisitos de la norma, se complementan y nos permiten cerrar nuestro ciclo PDCA y nuestro sistema de gestión de la calidad. Considerando en los requisitos, ¿cómo está estructurado este capítulo? Este capítulo está estructurado por tres grandes apartados. Primer apartado, seguimiento, medición, análisis y evaluación. Ahí dentro de la evaluación del cumplimiento está la satisfacción del cliente y el análisis y la evaluación tal cual. El punto 9.2 de auditoría interna nos habla, y ahí está contenido el tema del programa de auditoría interna. Luego en el apartado 9.3, que es revisión por la dirección, están los puntos de revisión, las entradas a el proceso de revisión por la dirección y las salidas de la revisión por la dirección. ¿Qué establece la norma en el punto 9.1.1 de evaluación del desempeño? La organización debe, inciso A, determinar qué necesita seguimiento y medición. Inciso B, los métodos de seguimiento, medición y análisis, evaluación necesarios para asegurar el logro de resultados y que los resultados sean válidos. Inciso C, cuándo se deben llevar a cabo este seguimiento y medición. Inciso D, cuándo se deben analizar y evaluar los resultados. Además, la norma establece que la organización debe evaluar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad y debe conservar información documentada apropiada como evidencia de los resultados. Como establece la norma, entonces, la empresa debe evaluar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad. Y además debe conservar información documentada para evidenciar esto. Entonces, la organización tiene que planificar y llevar adelante procesos específicos para medir, analizar y mejorar de manera permanente el sistema de gestión de la calidad, el SGC. Entrando en detalle, la empresa debe determinar, inciso A, primero, qué necesita medir, luego, los métodos que se van a seguir para esta medición, análisis y evaluación, cuándo se debe llevar a cabo esta medición, este seguimiento, este análisis y cuándo se deben analizar y evaluar los resultados. Todo esto yo hago para lograr la conformidad del producto con los requisitos planificados. Considerando, cuando hablamos de conformidad del producto con unos requisitos, lograr reducir de manera permanente todo el tiempo la variabilidad en relación al cumplimiento de esos requisitos. Luego, el cumplimiento del sistema de gestión de la calidad. Nosotros, como organización, debemos contar con la documentación que demuestre ante los auditores que estamos cumpliendo con los requisitos de toda la norma. Además, si nosotros hemos redactado algún documento para demostrar la implementación del sistema, todos los trabajadores de la empresa, la alta dirección, los mandos medios y los trabajadores de base
deben utilizar esa documentación para realizar su trabajo. Y también tengo que demostrar la mejora continua del sistema de gestión, del SGC. Cada uno de mis procesos tiene que ir mejorando. No se olviden que para la mejora continua siempre aplicamos el PDCA. Pero cuando ya hemos estandarizado, utilizamos el SDCA, como se ha explicado en capítulos anteriores. Muy bien. Es imprescindible que la empresa entonces disponga de una herramienta o técnica para la medida del funcionamiento de su sistema. Y este sistema, esta técnica, este método, debe estar basado en 3 parámetros principales que yo tengo que ir vigilando de manera permanente. El cumplimiento de procedimientos, el cumplimiento de objetivos y la comparación con la competencia. Veamos. En relación a el cumplimiento de procedimientos, es decir, el seguimiento de los procesos. La organización debe asegurarse de que los procesos son capaces de alcanzar los objetivos planificados. Esto mediante las correspondientes actividades que nos ordena la norma de seguimiento, medición, análisis de los resultados que están logrando los procesos. Los procedimientos deben suponer una pauta viva para llevar adelante las actividades de los procesos. Los procedimientos demuestran que la organización está comprometida con reducir la variabilidad, uniformando los métodos y mejorando estos métodos de manera permanente. Entonces, el seguimiento en el sentido de ir comprobando que mis procesos funcionen de acuerdo con los procedimientos establecidos, debe tener un sentido de colaboración con los trabajadores para lograr la toma de conciencia en relación a la importancia de cumplir los procedimientos establecidos. Segundo, el seguimiento en relación a los objetivos. Este seguimiento no medirá solamente el cumplimiento de los procedimientos, sino también si el proceso cumple los objetivos establecidos, los objetivos de mi sistema de gestión de la calidad, incluyendo la satisfacción de los clientes, tanto el cliente interno como el cliente externo. Finalmente, la comparación con la competencia. La aplicación del benchmarking es uno de los criterios más recomendables en este punto. Podríamos como empresa hacer un listado de las best practices de los competidores, sustitutos, ingresantes, incluso de otro tipo de empresas, de otro tipo de organizaciones. De lo que se trata acá es de ir todo el tiempo siguiendo un criterio de competitividad. La empresa debe observar al entorno y en función del entorno, competidores, sustitutos, ingresantes, siempre apuntar a ser una empresa que cumple con los resultados establecidos y además estos resultados son lo suficientemente ambiciosos para ubicarme en una situación competitiva en el mercado. Para estar todo el tiempo observando el entorno, podemos recurrir a la propia información que ofrece la competencia a través de sus páginas, sus mecanismos de comunicación con el entorno, informes comparativos que se hayan publicado, informes del gobierno, etc. 9.1.2. Apartado satisfacción del cliente. ¿Qué dice la norma en este punto? ¿Qué establece? Dice que la organización debe realizar el seguimiento de las percepciones de los clientes del grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas.
la organización debe determinar los métodos para obtener, realizar seguimiento y revisar esta información. Aquí la norma incluye una nota y dice: los ejemplos de seguimiento de las percepciones del cliente pueden incluir encuestas, retroalimentación sobre productos y servicios entregados, reuniones, el análisis de cuotas de mercado, las felicitaciones, las garantías utilizadas y también los informes de agentes comerciales. Veamos en detalle. La empresa debe hacer el seguimiento de las percepciones de los clientes. Recordemos que en la mente del cliente, él espera recibir cierto valor y compara este nivel de valor esperado con el valor que percibe que ha recibido. Entonces, la manera de conocer la satisfacción del cliente en lo que se refiere a calidad de nuestros productos, de nuestros servicios, es la consulta permanente. No debe existir ninguna aprehensión en hablar de percepciones cuando se trata de la satisfacción de los clientes, de los consumidores, ya que no se trata en este punto de lograr una conformidad con requisitos técnicos, sino se trata de determinar un análisis de la percepción del valor que el cliente siente que está recibiendo en función de las expectativas que se le han generado. Evidentemente, herramientas muy válidas son las encuestas, las entrevistas a los clientes, retroalimentación permanente que el cliente nos está dando. Debemos estar pendientes. Las quejas, las reclamaciones, las felicitaciones, los informes de ventas. Nuestros vendedores generan informes de cuáles son los productos más vendidos y es importante en estos informes de venta incluir temas, un apartado en estos informes donde el vendedor me informe de ciertos comportamientos, ciertos comentarios que pueda estar emitiendo los clientes o los consumidores. Entonces, el vendedor se vuelve en una herramienta valiosa para recuperar información acerca de qué sienten los clientes o consumidores en relación al producto. Pero ojo, esto no reemplaza las encuestas y las entrevistas que yo podría hacer con los clientes. Luego, las garantías que estamos utilizando. Puntos anteriores de la norma hemos mencionado y se ha hablado del código de conducta. Entonces, nuestro código de conducta se debería estar cumpliendo de manera permanente y esto a mí como empresa me señala que estoy ajustándome a lo que el cliente quiere, porque el código de conducta se redacta, cada uno de los requisitos en el código de conducta en función de lo que al cliente le es más relevante. Reuniones con los clientes, conversaciones que yo pueda tener, debo contar ahí con un mecanismo de recepción de información. Una hoja donde esté estructurado un registro en esta hojita y mientras se está llevando adelante una reunión, yo puedo ir anotando cuáles son los comentarios de estos clientes para no perder estos comentarios dentro del contenido de toda la reunión y esto quede como evidencia. El análisis de las cuotas de mercado. Hablábamos de que la empresa debe ser competitiva. Entonces, este análisis de cuotas de mercado a mí me dirá, soy líder, soy seguidor, soy primero, soy segundo, soy tercero, y aquí llega el análisis de dejar claro el por qué estoy en determinada posición. Los indicadores indirectos, entonces, nos dan información muy importante, pero no reemplazan a el contacto directo con los clientes y los consumidores. Entonces, la mejor forma de tener seguridad respecto a las percepciones del cliente o del consumidor es preguntarle directamente a él. Y vamos a utilizar, evidentemente, algún tipo de cuestionario, entrevista, donde vamos a preguntarle su nivel de satisfacción con, primero, cada una de las etapas de contacto con la organización y las respectivas particularidades. Es que si preguntamos de manera general, ¿ha quedado satisfecho?
y me dice, bueno, en una escala del 1 al 10, pues 5, yo no sé exactamente dónde puedo mejorar. Por lo tanto, cuando yo pregunte acerca del nivel de satisfacción, debo hacerlo con detalle, considerando estos puntos que estamos mencionando. A ver, veamos. Primer punto, las etapas de contacto. Desde la atención inicial que se le ha realizado por parte de uno de nuestros encargados de atención al cliente, luego la entrega del producto tal cual, luego los servicios de postventa. Yo tengo que definir cuáles son los puntos de contacto con el cliente. Y entonces pregunto en relación a cada una de estas etapas. Luego, la adecuación del producto y del servicio. En cuanto a las características del producto, ¿ha quedado contento? Y si no, ¿cuál es en qué punto no estamos cumpliendo sus expectativas? En cuanto a los precios también. Debemos preguntarle al cliente en relación al cumplimiento de plazos y tiempos, si ha quedado contento, y cualquier situación particular que la empresa considere necesaria. Por ejemplo, aquí también podríamos hablar de las condiciones en las que el producto le ha llegado si yo tengo una logística de distribución extensa, por ejemplo, donde hay más puntos de riesgo para mi producto. Entonces, este cuestionario con esta batería de preguntas se puede completar mediante encuestas o podría ser también mediante entrevistas dirigidas a los clientes y a los consumidores. Y ojo, por separado sería muy interesante, porque un cliente puede ser la tienda, pero el consumidor es el usuario del producto, el que compra en la tienda. Entonces, los criterios para evaluar la satisfacción del cliente no siempre serán los mismos que los criterios del consumidor. Lo que espera el cliente no siempre es lo mismo que espera un consumidor. Entonces, yo puedo diseñar dos tipos de cuestionarios. Aquí también hay otro tipo de indicadores que pueden ser utilizados de manera complementaria, porque son externos. Veamos, índice de reclamaciones o devoluciones. Si el cliente devuelve y reclama, a mí me está hablando de su satisfacción. Manifestaciones expresadas en felicitaciones, notas, cartas de los clientes. Premios o galardones de calidad recibidos. En conclusión, entonces, la empresa debe contar con los métodos y las medidas para obtener información acerca de la satisfacción y hemos visto que estos métodos pueden implicar métodos directos, que es preguntarle al cliente, y métodos indirectos también. Punto 913 de la norma. Análisis y evaluación. La organización debe analizar, evaluar los datos y la información apropiados que surgen por el seguimiento y la medición. Los resultados del análisis deben utilizarse para evaluar, inciso A, la conformidad de los productos y servicios. Inciso B, el grado de satisfacción del cliente. Inciso C, el desempeño de la eficacia del sistema de gestión de la calidad. D, si lo planificado se ha implementado de forma eficaz. Inciso E, la eficacia de las acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades. F, el desempeño de los proveedores externos. Y G, la necesidad de mejoras en el sistema de gestión de la calidad. Para realizar este análisis, los métodos evidentemente pueden incluir técnicas estadísticas. El seguimiento y la medición de los procesos, los procedimientos que hemos dicho, y también de los productos, nos van a dar una cantidad importante de datos que debemos analizar. Entonces, el tratamiento y análisis de los datos que recopilamos nos informa acerca de la percepción que tiene el cliente en relación a mi producto. Luego también acerca de la calidad del producto realizado en función con los requisitos que se han establecido. Finalmente, nos hablan de la posibilidad de aplicar la mejora continua a los procesos y productos, ya que si nosotros recogemos datos, podemos definir tendencias. Podemos definir características que estén fuera
de los límites de control. Así corregimos no conformidades y si vemos tendencias, aprovechamos oportunidades para mejorar. La medida de los procesos y de los productos nos da información valiosa que debemos analizar. ¿Qué es lo que queremos con esto? Cerrar el ciclo del PDCA a nivel de cada uno de los procesos. Si los datos que tenemos son muy pocos, este análisis puede realizarse mediante un estudio detallado de cada uno de los casos. Pero a medida que tenemos más y más información, necesitamos herramientas estadísticas. Y nosotros debemos definir cuándo aplicamos un análisis caso por caso y cuándo utilizamos técnicas estadísticas. El sistema que yo escoja me debe permitir, en primer lugar, identificar las necesidades de qué técnicas estadísticas serían más idóneas según el tipo de datos que yo recojo. Por ejemplo, dispongo de datos tipo atributo o tipo variable y en función de eso escojo las técnicas estadísticas. Luego, yo debo velar porque se haga una utilización correcta de estas técnicas estadísticas en condiciones que aseguren la fiabilidad, la validez de esta información. Para el análisis estadístico de los datos, se pueden utilizar distintas herramientas estadísticas y aquí es importante recurrir a la ISO Technical Report 10017, que nos orienta acerca de qué técnicas estadísticas deberíamos utilizar. Podemos mencionar como las más utilizadas los gráficos de control. Un gráfico de control que de manera sencilla me permite determinar si hay puntos que están fuera de los límites permisibles. Los histogramas, que a mí me permiten determinar el cálculo de capacidades de las máquinas, los procesos. Las tablas de muestreo, que me permiten analizar la reducción del número de elementos que yo debería recoger para tener un muestreo representativo de un total de un lote y con esto se reducen mucho los costos de inspección y de control. También podemos hablar de las correlaciones y las regresiones, que a mí me muestran claramente las relaciones causa-efecto y me permiten hacer proyecciones. En consecuencia, la empresa debería recopilar y analizar datos de las fuentes pertinentes para lograr la mejora continua en la organización. Punto 9.2 de la norma, auditoría interna. El punto 9.2.1 nos dice que la organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar información acerca de si el sistema de gestión es, primero, inciso A, conforme con los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión de la calidad. Inciso 2, los requisitos de la norma internacional. Y B, se implementa y mantiene eficazmente. Entonces, recordemos que la auditoría es un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y evaluar estas evidencias de manera objetiva, con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría. Por eso nos dice que debemos realizar auditorías internas para comprobar si nuestro sistema es conforme con los requisitos que nosotros mismos hemos establecido y los requisitos de la norma internacional. A continuación, la norma me dice que la empresa debe, primero, planificar, establecer, implementar y mantener uno o varios
programas de auditoría, que incluyan la frecuencia, los métodos, los responsables, los requisitos de planificación y la elaboración de informes que deben considerar la importancia de los procesos involucrados, los cambios que afectan a la organización y los resultados de auditorías previas. Inciso B. La empresa debe definir los criterios de la auditoría y el alcance de cada auditoría. Inciso C. Seleccionar los auditores y llevar a cabo las auditorías para asegurarse de la objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría. Inciso D. Asegurarse de que los resultados de las auditorías se informen a la dirección pertinente. Inciso E. Realizar las correcciones y tomar las acciones correctivas adecuadas sin demora injustificada. Inciso F. Conservar información documentada como evidencia de la implantación del programa de auditoría y de los resultados de las auditorías. Aquí tenemos una guía muy importante que es la ISO 19011. La ISO 19011 es una norma que regula y cada uno de estos incisos, F incisos que menciona aquí la 9001, los detalla, los explica con mucho más detalle y es una norma que además se utiliza para cualquier otro sistema de gestión. Muy bien. Nuevamente acá dejar claro que la ISO 19011 es la norma que rige todo esto. Esta norma nos da las directrices para la auditoría de un sistema de gestión y presenta las definiciones que estamos resumiendo aquí a continuación. Auditoría interna. ¿Qué será una auditoría interna? Primero, repitamos, ¿qué es una auditoría? La auditoría es un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias. ¿Evidencia qué es? Lo que está en la realidad. Y evaluamos estas evidencias para ver si cumplen con los criterios de la auditoría. ¿Y los criterios qué son? Los documentos, las leyes. Por ejemplo, un plano es un criterio. Y cuando yo veo el producto terminado, esa es la evidencia. El producto terminado, la evidencia, el plano, el criterio. La evidencia debe cumplir con el criterio. En este caso, si hablamos de la ISO 9001, la 14001, la 22000, la 45000, calidad, medio ambiente, seguridad, inocuidad. Lo que hacemos es comparar los requisitos de la norma contra la evidencia que uno puede observar en la organización. Muy bien, entonces, auditoría interna. Las auditorías internas, denominadas en algunos casos como auditorías de primera parte, se llaman auditorías de primera parte porque uno mismo está auditando su trabajo. Se realizan por o en nombre de la propia organización para la revisión por la dirección y con fines internos. ¿Qué quiere decir esto? Que la auditoría interna genera un resultado. Nosotros, a partir de comparar las evidencias con los criterios, en este caso la realidad de mi empresa con los requisitos de la norma, emito un informe donde yo podría haber encontrado no conformidades o podría haber encontrado todas conformidades. Cual sea el resultado, esto tiene que entrar nuevamente a un proceso denominado revisión por la dirección. Las auditorías internas pueden constituir la base para la autodeclaración de conformidad de una organización. En muchos casos, particularmente en organizaciones pequeñas, la independencia puede demostrarse al estar el auditor libre de responsabilidad de la actividad que se audita o libre de prejuicios o conflicto de intereses. ¿Cómo podemos decir que la auditoría es un proceso sistemático independiente y documentado? Independiente como si yo mismo voy a auditar mi trabajo. No se puede auditar el trabajo de uno mismo. Lo que se hace es en la empresa capacitar a 2 auditores. Y cuando hay que auditar una parte, actúa el que no tiene nada que ver con esa parte. Y cuando hay que auditar la otra parte de la empresa, actúa el que no tiene que ver con la otra parte. Así logramos, capacitando a 2 auditores o contratando a una consultora que me ayude en el proceso de auditoría, que me brinde un auditor, es que yo logro que el proceso de auditoría interna sea independiente. Notas importantes aquí. Cuando se auditan
juntos dos o más sistemas de gestión. Puedo auditar, por ejemplo, medio ambiente y calidad. Esta auditoría se denomina auditoría combinada, cuando audito más de dos sistemas. Nota 3. Cuando dos o más organizaciones cooperan para auditar a un único auditado, se denomina auditoría conjunta. Por ejemplo, por razones de mis mercados, yo quiero ser auditado y luego certificado, porque no nos olvidemos que la auditoría es un primer paso para optar a una certificación. Yo puedo pedir que me auditen de manera conjunta, IBNORCA y yo qué sé, Bureau Veritas. Puedo pedir que me auditen IRAM y SGS. En función de a dónde quiero exportar mi producto, yo puedo pedir tener la certificación por parte de dos empresas certificadoras. Criterios de auditoría. Ya lo hemos explicado. No obstante, la definición nos dice que es un grupo de políticas, procedimientos o requisitos usados como referencia y contra los cuales se compara la evidencia de la auditoría. Entonces, ¿qué puede ser? Una política, que si tú tienes una política en la empresa, la tienes que cumplir, entonces se convierte en un criterio. Procedimientos, requisitos de cualquier tipo que se van a usar como referencia y contra los cuales se compara la evidencia. Nota importante, si los criterios de auditoría son legales, claro, porque también hay que cumplir con las leyes. Entonces, se utilizan a menudo los términos cumple o no cumple. Vamos a ver que en la auditoría se utiliza la terminología de conforme o no conforme. No conformidad, esa es la terminología, pero cuando hablamos de leyes, reglamentos, normativa legal, se aplica el término de cumple o no cumple. Evidencia de la auditoría, ¿qué es? Son los registros, declaraciones de mis propios trabajadores, de los empleados o cualquier tipo de información que son pertinentes para los criterios de auditoría y que son verificables. Entonces son los auditores los que buscan esta evidencia dentro de la organización. La evidencia puede ser cualitativa o puede ser cuantitativa. Cualitativa, por ejemplo, si lo que yo hago es analizar los registros de una organización, donde han anotado las cosas, donde han cuantificado ciertas características, o puede ser cuantitativa en ese caso, o puede ser cualitativa en el sentido de que yo puedo tener un instructivo como criterio, un instructivo de la organización, un procedimiento de la organización, y observando el trabajo del empleado, yo voy comparando el trabajo que le está realizando con el procedimiento y voy viendo in situ si cumple o no. Esto es evidentemente escogido, es determinado por el auditor, por el equipo de auditores que vamos a ver enseguida, y su nivel de conocimiento, porque se supone que los auditores son expertos en diferentes áreas. Hallazgos de la auditoría. ¿Qué es un hallazgo de auditoría? Es el resultado de la evaluación de la evidencia frente a los criterios. Entonces, la comparación entre la evidencia que yo he visto en la organización, que yo he escuchado, que yo he palpado en la organización y los criterios de auditoría. Aquí, importante, nota 1, los hallazgos de la auditoría indican conformidad o no conformidad. Luego, los hallazgos pueden llevar a la identificación de oportunidades de mejora o al registro de mejores prácticas. Entonces, ¿de qué se trata la auditoría? No solo de encontrar lo que es conforme o no conforme, sino de identificar las oportunidades de mejora. Luego, si los criterios de auditoría son seleccionados de los requisitos legales, habíamos dicho, se dice cumple o no cumple, o sea, cumplimiento o no incumplimiento. Las conclusiones de la auditoría, con respecto a las conclusiones, son el resultado de una auditoría tras considerar los objetivos de la auditoría y todos los hallazgos que se han realizado. Cliente de la auditoría es una organización o persona que solicita una auditoría. Veamos aquí, en el caso de una auditoría interna, el cliente de la auditoría también puede ser el mismo auditado o la persona que maneja el programa de auditoría. La solicitud de auditoría externa puede venir de diferentes fuentes tales como entes reguladores, partes contratantes o clientes potenciales. El auditado
¿Quién es el auditado? Es la organización que está siendo auditada y el auditor es la persona que lleva a cabo la auditoría. Equipo auditor. Son uno o más auditores que llevan a cabo una auditoría con el apoyo, si es necesario, de expertos técnicos. ¿Qué es un experto técnico? Es una persona que aporta conocimiento o experiencia específica al equipo auditor. Un experto técnico se hace necesario cuando, por ejemplo, si hablamos de evaporíticos, es posible que la entidad certificadora no cuente con expertos en tema de evaporíticos, porque un auditor debe ser experto en un determinado tema. Entonces, si no se cuenta con auditores específicamente formados en evaporíticos, no nos olvidemos que un auditor puede ser cualquier profesional que ha tenido formación como auditor y tiene experiencia en auditorías. Muy bien, entonces, si no tengo expertos en evaporíticos, puedo contratar a un experto técnico que acompañe al equipo auditor. Con respecto al experto técnico, el conocimiento o la experiencia específica son los relacionados con la organización que se va a auditar, el proceso, la actividad que se va a auditar. O incluso podemos recurrir ante un experto técnico cuando haya dificultades de idioma o algún problema en la orientación cultural. Un experto técnico no actúa como auditor en el equipo auditor, solamente acompaña al equipo auditor y apoya ante duda técnica. Con respecto a los equipos auditores, entonces, a un auditor del equipo se le designa como líder del equipo auditor. El equipo auditor puede incluir auditores en formación, que no auditan, sino que están en formación. Incluso pueden haber observadores en un equipo auditor. ¿Qué va a ser un observador? Una persona que acompaña al equipo auditor, pero no audita. Pero es muy importante que hayan observadores para ir haciendo que los futuros auditores vayan ganando experiencia. Entonces, un observador no es parte del equipo auditor y no influye o interviene con la auditoría. Puede ser una persona del auditado, de la misma empresa que uno quiere que se vaya formando. Puede ser una persona de algún ente regulador o alguna parte interesada que le interesa atestiguar la auditoría. Programa de auditoría. Un programa de auditoría es un conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico. Entonces, un programa de auditoría puede ser un conjunto de planes. Un conjunto de planes para un periodo de tiempo determinado y dirigidos a un propósito específico. Un plan de auditoría, ¿qué es? Es una descripción de las actividades y de los detalles acordados de una auditoría. Por ejemplo, yo puedo tener un plan de auditoría para cada proceso de mi organización o para cada producto de mi organización. Sumados, todos estos planes son mi programa de auditoría. El riesgo, ¿qué es? Es el efecto de la incertidumbre en los objetivos. Y cuando yo estoy haciendo los planes de auditoría y luego los programas de auditoría, yo tengo que controlar el riesgo, minimizar el riesgo. Porque para que una auditoría funcione, deben darse determinados recursos, determinadas personas, determinados tiempos y la empresa debe tener esos recursos, esas personas con las competencias y los tiempos necesarios. Alcance de la auditoría. Es la extensión y límites de una auditoría. Habíamos dicho, por ejemplo, yo puedo tener un plan para cada proceso y luego puedo tener todos mis planes en un programa, unidos en un programa. Entonces, el alcance de cada auditoría son los límites de mi auditoría. Incluye generalmente el alcance una descripción de las ubicaciones, las unidades de la organización, las actividades, los procesos, el periodo de tiempo que se va a emplear para esa auditoría. La competencia es la habilidad para aplicar los conocimientos y las habilidades para alcanzar los resultados esperados. La habilidad implica la aplicación apropiada del comportamiento personal durante el proceso de auditoría. La conformidad es el cumplimiento de un requisito. La no conformidad, el incumplimiento de un requisito.
principios para la realización de las auditorías. La adhesión a estos principios es un requisito previo para proporcionar conclusiones de una auditoría que sean pertinentes, que sean suficientes y para permitir a los auditores trabajar de manera independiente entre sí para llegar a conclusiones similares en circunstancias similares. Veamos el primer principio, la integridad. Los auditores y la persona que maneje el programa de auditoría deberían llevar a cabo su trabajo con honestidad, diligencia y responsabilidad. Deben observar y cumplir con todos los requisitos, incluyendo los requisitos legales que apliquen. Demostrar competencia. La competencia es un saber hacer con el comportamiento adecuado durante el desarrollo de su trabajo y llevar a cabo su trabajo de manera imparcial. Ser justo e imparcial. Deben ser sensibles además a cualquier influencia ejercida sobre su juicio durante el curso de la auditoría. Segundo principio, la presentación ecuánime. Esta es la obligación de reportar con veracidad y exactitud los hallazgos, las conclusiones, todo esto plasmado en un informe de auditoría. Aquí pueden haber algún tipo de obstáculos durante la auditoría. Y esto se debe informar. Y se debe informar también acerca de las opiniones divergentes, en las cosas en las que el equipo auditor no haya quedado completamente de acuerdo, si ha quedado algo sin resolver entre el equipo auditor. La comunicación siempre debe ser exacta, objetiva, clara y completa. Inciso C, debido cuidado profesional. La aplicación de la diligencia y el juicio al auditar. Hay una definición de la ISO 26000 que nos habla de la debida diligencia. El auditor debe aplicar la debida diligencia, que es el esfuerzo exhaustivo por encontrar, por determinar la realidad. El debido cuidado por los detalles. Hay que tener habilidad, los auditores deben tener la habilidad de hacer juicios razonables. Inciso D. La confidencialidad, la seguridad de la información. La información de la auditoría no debe ser usada de manera inapropiada o para una ganancia personal. Si un auditor emite algún juicio, jamás debe hacerlo de manera comparativa, indicando que en la empresa X se hace esto o no se hace. La información de la auditoría debe conservarse como información para el cliente de la auditoría. Y para la entidad certificadora, se aplica la situación. Entonces, jamás en detrimento de los intereses legítimos del auditado. Este concepto incluye el adecuado manejo de información confidencial sensible. Inciso E, la independencia. La base para la imparcialidad de la auditoría y la objetividad de las conclusiones de la auditoría es la independencia. Los auditores deben ser independientes de la actividad del proceso que es auditado. Por eso las empresas forman a 2 auditores. Y cuando veamos que los auditores no realizan solamente una función de auditores. Yo puedo en mi empresa formar un auditor de un sistema que sea, por ejemplo, el responsable de producción. Y puedo formar otro auditor de sistema, de ambiental, de calidad, de seguridad, que sea el jefe de personal. Entonces, cuando se evalúe el proceso de jefe de personal, de la jefatura de personal, de GTH, todo el proceso, ¿quién será el que audite? Será el jefe de producción. Y cuando se audite el proceso de producción, ¿quién auditará? El jefe de GTH. Inciso F. Enfoque basado en la evidencia. ¿De qué se trata acá? Pues este es el método racional para alcanzar conclusiones de auditoría fiables y reproducibles. En un proceso sistemático, la evidencia de la auditoría debe ser verificable. En general está basada en información que la empresa dispone. Aquí está claro que la auditoría se lleva a cabo durante un periodo de tiempo limitado y con unos recursos finitos. Y en ese momento hay cierta información que es verificable. Y es en esa información verificable que se deben basar las conclusiones de la auditoría.
La empresa entonces debe tener un procedimiento documentado para realizar las auditorías. Este documento debe incluir los métodos que se van a utilizar, la frecuencia, el alcance, la selección de los auditores, las responsabilidades y el sistema para informar de los resultados y mantener los registros. Entonces, este sería nuestro procedimiento de auditoría. Este procedimiento, en otras palabras, lo que va a describir es cómo definimos, cómo establecemos, cómo hacemos nuestro programa de auditoría. Programa de auditoría, hemos dicho, es un conjunto de planes. Y mientras la cantidad de planes que yo tenga dependerán del número de procesos de la organización, por ejemplo, de los productos, cuántos productos yo tengo en mi empresa. Entonces, el número de planes depende de la magnitud de la organización. Sumados estos planes, yo tengo mi programa de auditoría. Veamos una tabla donde podemos plasmar lo que debería tener un programa de auditoría. Fíjense la tabla y lo que tiene en la primera columna de la izquierda son los procesos que se van a auditar o áreas, depende cómo quieran ustedes dividir. Entonces, los procesos que se van a auditar, aquí en la primera columna a la izquierda tendríamos los diferentes procesos de mi mapa de procesos. Muy bien, luego, para cada proceso se define un equipo de auditoría, quienes van a participar. Y aquí tenemos que tener cuidado con la imparcialidad. Habíamos dicho, si el jefe de producción y el jefe de GTH son auditores, cuando audite producción, debería hacerlo el jefe de GTH. Y cuando se audite GTH, debería hacerlo el jefe de producción. Las fechas de la auditoría, muy importante, considerando la disponibilidad de tiempo que tengan los relacionados con esta auditoría, tanto los auditados como los auditores. El lugar donde se va a realizar, el área que se va a revisar, la hora de la auditoría, y de hecho aquí se hacen cronogramas indicando de tal hora a tal hora, de tal día a tal día, de tal fecha a tal fecha. La duración total. Luego, la firma del auditor principal y del auditado. Aquí importante resaltar los criterios de la auditoría. Si yo voy a ir a un determinado proceso y estoy haciendo firmar al auditor y al auditado, tengo que dejar muy claro a este auditor y a este auditado, el programa debe dejarlo muy claro, cuáles van a ser los criterios de la auditoría. ¿Qué son los criterios? Contra lo que se va a comparar la realidad. En este caso será contenido de la norma, pueden ser requisitos legales, cualquier otro requisito, incluso los mismos procedimientos relacionados con el proceso. Esos serán los criterios de auditoría. Si nos fijamos en esta tabla, cada fila sería un plan diferente y la suma de todos esos planes es el programa de auditoría. Si aquí es necesario incrementar, sumar cualquier columna, hay que hacerlo. No nos olvidemos que la información es para que facilite el trabajo de la organización y el soporte documental debe simplificar el trabajo. Para llevar adelante una auditoría con éxito, es importante considerar los siguientes puntos. Los integrantes del equipo auditor deben ser competentes y formar un equipo multidisciplinario. Los integrantes del equipo, habíamos visto, pueden tener auditor, pueden tener auditores en formación, pueden tener observadores, pueden tener expertos técnicos. Y la idea es lograr que a través del equipo se logre evidencia lo más veraz, lo más real posible, que permita luego emitir conclusiones. Estos integrantes del equipo deben estar en una permanente capacitación y socialización en los temas de control interno y los diferentes procesos de la organización. Como guía y fuente de consulta sobre sus actividades y sus roles, la empresa podría tener un manual de funciones especialmente para los auditores y sus respectivos procedimientos instructivos para los auditores. Anualmente, la auditoría interna debe construir su programa general de auditoría en el cual esté clara las actividades, los tiempos, lo que hemos visto en el cuadro anterior. Ahora, la norma no me habla de una frecuencia, pero sí me indica que debe ser de manera permanente
y nosotros definimos esa frecuencia, por lo tanto se recomienda una auditoría interna anual por lo menos. La auditoría interna desempeña una función de asesor de la alta dirección. No nos olvidemos que los resultados de la auditoría entran a la revisión por la dirección y en función de eso se toman resultados. Entonces, la auditoría interna es un apoyo para la toma de decisiones en la empresa. Los informes como resultado de la auditoría, los informes de auditoría deben ser claros, deben ser concisos, precisos, reflejar la realidad. Eso quiere decir soportados, que se apoyan en evidencia y deben ser objetivos. Hay que recordar que los informes de los funcionarios de control interno pueden tener valor probatorio en los procesos disciplinarios. Es decir, así de seria es una auditoría. Porque las evidencias de una auditoría pueden constituirse en pruebas en procesos disciplinarios, administrativos, judiciales, fiscales, etc. La Oficina de Auditoría Interna debe mantener plena independencia de sus acciones y responsabilidades. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede venir otro miembro de la dirección y poner presión sobre los auditores de la organización. Además, debe contar, aparte de esto, con un sistema de logística bien desarrollado y bien pensado, de tal manera que lo que digan los encargados, los auditores, se comunique fácilmente a quien deba comunicarse y que la información se proteja como debe protegerse. La oficina de auditoría debe tener un archivo organizado de normas, porque esos son sus criterios de auditoría. Entonces debe tener actualizadas todas las normas correspondientes, las leyes, los reglamentos y la estructura documental de la organización. Entonces debe tener acceso a toda esta información. Como soporte para la evaluación a las áreas, los procesos y las actividades, la auditoría interna establece criterios como los manuales, por ejemplo, los planes, los procedimientos, los instructivos. Entonces, también los manuales, los planes, los cronogramas, los presupuestos se convierten en criterios de auditoría. La auditoría interna se realiza de manera permanente y los hallazgos y las recomendaciones consisten también en una buena entrada, un buen conocimiento para los planes de mejora. La auditoría interna no está facultada para emitir dictamen u opinión sobre estados financieros de la organización. Entonces, una auditoría interna de sistema de gestión no emite juicios sobre estados financieros. Sin embargo, se debe velar por el cumplimiento de los objetivos, por ejemplo, de los sistemas. Los auditores no deben auditar su propio trabajo, velando por el cumplimiento de los principios de la auditoría. Entonces, cuando se detecta una no conformidad, hay completa confianza de que uno mismo no está evaluando su propio trabajo. Y cada uno de los responsables del área donde se ha detectado la no conformidad se responsabiliza de inmediato por la eliminación o la reducción, el control de las causas de las no conformidades. Posteriormente se realizan acciones de seguimiento para estas correcciones y estas acciones correctivas, verificando su efectividad e informando acerca de los resultados. Esto se hace estableciendo y negociando tiempos con los equipos auditores. Y de acuerdo con la entidad certificadora, las entidades establecen tiempos máximos en los cuales se deben solventar y se deben resolver estas no conformidades cuando se habla de auditorías externas. Se señala también la obligación de realizar de forma programada auditorías internas por personal independiente propio de la organización. Con estas auditorías lo que queremos es comprobar el cumplimiento, como habíamos dicho, de procedimientos y en general del sistema de gestión que estemos evaluando. Las no conformidades que se detecten se incluyen en un informe que se envía, por eso decíamos que debe haber una buena logística, un informe que se envía al responsable del proceso y de la actividad auditada.
a fin de que sea corregida en los plazos establecidos. Y este informe se utiliza también para la revisión de los sistemas, revisión por la dirección. Evidentemente, el informe también llega a la dirección de la organización. Una auditoría no es un instrumento de control matemático, es una actividad para mejorar la organización. Una inspección, por ejemplo, es un seguimiento permanente, mientras que las auditorías de producto o de sistema son revisiones menos frecuentes y mucho más en profundidad con el alcance que nosotros determinamos para la auditoría. Entonces, tanto control de producto como control de sistema deben complementarse. Una auditoría, entonces, realizada por personas responsables y con una capacidad de iniciativa, no solamente en la persona, no solamente es una persona individual, sino es un equipo auditor. La auditoría es un momento privilegiado para que cualquier organización ponga sobre la mesa problemas latentes y los solucione. Supone entonces la auditoría el cierre obligatorio de un sistema de aseguramiento, porque ¿qué se entiende por aseguramiento? Aseguramiento es trabajar con calidad y poder demostrarlo. Trabajar con responsabilidad ambiental y poder demostrarlo. Trabajar con conciencia en relación a la protección a mis trabajadores y poder demostrarlo. ¿Cómo lo demuestro? A través de la auditoría. Los objetivos de una auditoría interna entonces son establecer el nivel de cumplimiento de los procedimientos. Luego, comprobar el cumplimiento de dichos, que el cumplimiento de estos procedimientos permite lograr los objetivos deseados. Y finalmente, proponer acciones correctivas o acciones de mejora para lograr el cumplimiento de procedimientos y de objetivos. Las auditorías, como hemos dicho, entonces se llevan a cabo por personas miembros de la propia organización, las auditorías internas, pero que no tienen esta función en exclusivo, sino que desarrollan otro tipo de función y en paralelo son capacitados para llevar adelante función como auditores. Entonces, son los propios jefes normalmente de área los que actúan como auditores de otros procesos, de otros sistemas, intercambiándose esta tarea de tal manera que se llega a entender el audit como una actividad de colaboración para mejorar. Entonces, las auditorías implican llevar adelante una labor de preparación, no es algo que se puede improvisar. Por eso hemos hablado del programa de auditorías y de la capacitación que es necesaria una vez que se han elegido a los auditores, porque estos auditores deben ser capacitados y certificados como auditores. Un plan de auditoría, entonces veamos un poco más con detalle los planes de auditoría, que en el programa que hemos visto sería cada una de las filas. La información que necesito, objetivo, alcance de la auditoría, criterios que ya hemos explicado y documentos de referencia. Por ejemplo, criterio será la norma y su versión. Criterio será el listado de procedimientos que aplican a este proceso. Criterio será el registro donde están todas las leyes y reglamentación que aplica a este proceso. Luego la fecha, el lugar, actividades que se van a realizar, las horas, la duración y los participantes. Además, en base a los criterios, también se puede hacer la lista de verificación. Por ejemplo, si la norma que voy a auditar tiene 6 puntos que representan requisitos. Recordemos que cuando hablamos de la estructura de alto nivel, los requisitos empiezan en el punto 4 y terminan en el punto 10. Entonces son 6 requisitos. Entonces puedo hacer una lista de verificación que me facilite el trabajo de auditoría considerando esos 4 puntos específicos de la norma que implican requisitos. La labor de campo de una auditoría. Una cosa, una vez que tenemos el plan,
Con esta documentación plasmada en nuestro plan, procedemos siempre a la notificación de los participantes, incluyendo este plan como un documento adjunto. La auditoría jamás es una actividad de decir, ahora voy a auditar. Es una actividad de decir, prepárense que vamos a venir a auditar. Entonces, con un tiempo razonable, estamos hablando de por lo menos un mes, se comunica a el proceso que va a ser auditado cuándo va a ser su auditoría. Y ojo, esto es la notificación, pero al inicio de la gestión ya se ha aprobado el programa de auditoría y ahí ellos ya tenían las fechas del año en las cuales sus procesos iban a ser auditados. Esta notificación solamente es un recordatorio de la fecha. La labor de campo de una auditoría comienza desde la reunión de apertura. En esta reunión se encuentran el auditor y los auditados y se hace la presentación de los participantes, incluyendo una descripción general de las funciones. Por ejemplo, él es el auditor en jefe, él va a ser observador, el señor va a fungir como experto técnico. Incluso también en muchos casos se necesita de un guía cuando la empresa es muy grande para que vaya moviendo al equipo auditor por diferentes áreas de la organización. Se hace también la confirmación de los objetivos, el alcance, los criterios de la auditoría, se hace la confirmación de los horarios, las fechas, las horas de reuniones y cualquier momento intermedio en los que haya que reunirse nuevamente debe estar bien definido ahí. Cualquier cambio de última hora que haya surgido, que no estaba en el plan inicial, se acuerda ahí en la reunión de apertura. También se hace la confirmación de asuntos relacionados con la confidencialidad, confirmar temas en cuanto a confidencialidad, los métodos que se van a seguir. Cuando hablamos de métodos, hablamos de entrevistas, hablamos de observaciones, confirmaciones y los procedimientos que se van a utilizar para realizar la auditoría. También hay que confirmar los canales de comunicación. Por ejemplo, decir, el encargado de proceso se comunicará conmigo, yo haré el resumen, esto le haré llegar a la dirección. Hay que confirmar los canales de comunicación para proteger siempre el tema de la confidencialidad. Ya empezando la auditoría entonces, los auditores se reúnen con los responsables del proceso a ser auditado. Y recién entonces pueden pasar, primero hablan con los responsables y luego pasan a hablar con aquellos que están realizando las actividades y las tareas. Explican siempre antes el propósito de la visita a cada uno de los auditados. Es necesario utilizar un lenguaje calmado, cortés, transmitir confianza, no hablar de manera altiva ni actuar con suficiencia. Eso es parte de la formación, de las competencias de los auditores. Pasan entonces a la recopilación y verificación, recopilar y verificar evidencias a través de entrevistas, observación y revisión de la documentación. Entonces, si un auditor vuelve para verificar algo, es parte de su función. Muy bien. Ahora, una vez recopiladas y verificadas las evidencias, se hace una revisión de la auditoría, confirmando el cumplimiento del plan. Esto implica la revisión de las listas de verificación que se hayan utilizado. Hay que estudiar las notas, fotos, apuntes, registros que se hayan generado y se comparan estas notas, apuntes, fotos, registros con los miembros del equipo auditor. Se llega entonces a un listado de no cumplimientos o una redacción de no conformidades, si se han hallado. Finalmente, se hace la reunión de cierre, donde se informa acerca de los hallazgos de la auditoría a los auditados. Tomar en cuenta que esto se hace teniendo muy presente que el audit es un proceso constructivo, dirigido a la mejora de los sistemas. Y se presentan así las observaciones, los hallazgos, las conclusiones a la dirección del auditado. Los auditores se retiran y se procede a la redacción de un informe de auditoría. En cuanto a las técnicas para hacer las preguntas durante la auditoría, se deben hacer preguntas abiertas que llamen a dar la mayor cantidad de información posible. Aquellas que invitan a un sí
o un no cierran la conversación. Entonces, son mejores opciones, por ejemplo, en las etapas del plan, preguntar cómo planifica, describa el proceso, describa las actividades que realiza, cómo ha establecido controles para, cómo ha establecido los requisitos para. Esas preguntas son más apropiadas para realizar preguntas relacionadas con el plan. Con respecto al do, ¿cómo implementa usted? ¿Qué actividades lleva adelante? ¿Cómo realiza la fabricación? Con respecto al check, ¿cómo mide? Permítame el resultado. ¿Cuáles son los indicadores? ¿Cómo realiza el seguimiento? Con respecto al act, ¿qué acciones correctivas, preventivas? Permítame, por favor, los registros. ¿Cómo retroalimentan? ¿Cómo cierran? Entonces, con este tipo de preguntas se puede obtener muy buena información de cada uno de los trabajadores. Como habíamos escrito, termina entonces la auditoría, se hace la reunión de cierre y a continuación los auditores se van y por su parte empiezan a redactar el informe de auditoría, que es lo que deben entregar al cliente de la auditoría o a la dirección de la organización. El informe de la auditoría pone por escrito lo que se ha informado en la reunión de cierre. Un informe de auditoría debe ser un registro completo, preciso, conciso y claro, reflejando la impresión general del equipo auditor sobre la observancia de los procedimientos, las disconformidades o las no conformidades importantes observadas y las acciones correctoras que serían necesarias. Esto fruto de la capacidad de iniciativa y la creatividad de quienes actúan como auditores y del personal del proceso sometido a auditoría. Un contenido tentativo de un informe de auditoría podría ser: los siguientes datos deberían contener fecha de la auditoría, objetivo y alcance, auditados entrevistados, equipo auditor, la constitución del equipo auditor, la composición del equipo auditor, mejor dicho, documentos de referencia, criterios de la auditoría, resumen de los principales puntos, es decir, los aspectos relevantes, aspectos a mejorar, hallazgos de la auditoría, no conformidades, observaciones, conclusiones, la firma del auditor, del equipo auditor y la firma del auditado y evidentemente de la dirección del área auditada, de la empresa. Con respecto a las no conformidades, es frecuente observar en diversas organizaciones el uso de categorías para sus no conformidades, diferenciándolas entre no conformidades mayores y no conformidades menores. Y se añade una tercera categoría que son las observaciones, desviaciones o incluso recomendaciones para la mejora. Surge entonces la pregunta de que si esta tipificación es apropiada o es válida, distinguiendo lo apropiado como conveniente o favorable y lo válido como normativo y conceptualmente correcto. En sentido estricto, la 19.011, que es la norma de las auditorías, no hace diferencia sobre alguna no conformidad y se refiere simplemente a ellas como incumplimiento de un requisito. No conformidad es incumplimiento de un requisito. No obstante, la 17.021, que es una norma de evaluación de conformidad, esta norma es de requisitos para los organismos que realizan auditoría y certificación de sistemas. Si bien no hace la mención a una no conformidad mayor o menor, sí hace una distinción entre aquellas no conformidades que deben ser sujetas a planes de acción inmediatas y aquellas que que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de algo. Entonces, ahora la dificultad sería tratar de analizar cómo se podrían clasificar estas no conformidades. Por ejemplo, ¿cuántas agrupadas, por ejemplo, varias menores hacen una mayor? ¿Bajo qué criterio se va a hacer esto? Entonces, es un tema delicado tratar de clasificar y luego tratar de agrupar no conformidades. En todo caso, a la empresa que será auditada
Y cuando la empresa haga capacitar a sus auditores, se les recomienda siempre aclarar estos términos. Mucho más si va a venir la empresa certificadora a la auditoría, a hacer la auditoría a mi empresa. Entonces, incluso en la reunión de apertura, hay que revisar esto, indicando si ellos van a trabajar con algún tipo de clasificación o no. Si se va a trabajar con esta clasificación de no conformidades, una no conformidad mayor siempre se considera el incumplimiento de un requisito de la norma, o un requisito propio de la organización, o un requisito legal u otro tipo de requisito. Resumiendo entonces, incumplimiento de cualquier tipo de requisito. Por ejemplo, no realizar una auditoría interna. Resulta que ya van 3 años y no he realizado auditorías internas. Eso es una no conformidad mayor. Una no conformidad es una desviación mínima en relación con requisitos. Desviación mínima. Por ejemplo, ausencia de una firma en un registro. Esa es una no conformidad menor. Finalmente, podríamos hablar de las observaciones, desviaciones o recomendaciones para la mejora. En este caso serían situaciones específicas que no implican ni desviación ni menos aún incumplimiento de requisitos. Por ejemplo, mejorar la iluminación podría ser una recomendación para la mejora. 9.3. Revisión por la dirección. La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la calidad y de la organización a intervalos planificados para asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continuas con la dirección de la empresa. La frecuencia de la revisión por la dirección depende de la organización. Si bien se recomienda que esta revisión sea anual, no existe ninguna prescripción para esto. Esta revisión debe ser liderada por la alta dirección de la empresa y se recomienda la participación de la representación de los stakeholders, de los propietarios de cada uno de los procesos de la empresa. La revisión por la dirección es sumamente valiosa porque nos habla de la conveniencia y de la adecuación de un sistema. La auditoría lo que hace es revisar el cumplimiento de los requisitos de la norma, mientras que la revisión por la dirección me habla de la conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continuas del sistema con la dirección estratégica de la organización. Y toma en cuenta, por lo que hemos visto, conveniencia y adecuación, criterios de eficiencia. ¿Qué es lo que entra a la revisión por la dirección? Esta reunión de la alta dirección debe revisar, valga la redundancia. Inciso A, el estado de las acciones de la revisión por la dirección previas de años pasados. Inciso B, los cambios en las cuestiones internas y externas que sean pertinentes a nuestro sistema de gestión de la calidad. Inciso C, la información sobre el desempeño, la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidas las tendencias en relación a la satisfacción del cliente y la retroalimentación de los stakeholders, el grado en el que se han logrado los objetivos de la calidad, el desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios, las conformidades y acciones, las no conformidades y acciones correctivas que se han realizado, los resultados de seguimiento y medición, los resultados de la auditoría y finalmente el desempeño de los proveedores externos. Inciso D, la adecuación de los recursos con los que cuenta el sistema, la eficacia de las acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades y las oportunidades de mejora. Todo entra a esta reunión de dirección. ¿Qué debe salir de la revisión por la dirección? En función de todas las entradas que hemos visto, ¿cuáles deben ser las salidas? Estas salidas deben incluir las decisiones y acciones relacionadas con oportunidades de mejora. Debemos encontrar en la revisión por la dirección las oportunidades de mejorar.
cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión, las necesidades en cuanto a recursos que pueda necesitar la organización. De todo esto, la empresa debe guardar información documentada como evidencia para las auditorías, sean internas o sean externas. Los resultados de la revisión se plasman en planes de mejora, porque si lo que salen son oportunidades, entonces estas oportunidades deben ser aprovechadas de tal manera que la empresa logre cada vez resultados mejores. Y esto se debe hacer utilizando planes. Ahí es donde yo puedo anotar, apuntar y guardar como evidencia qué es lo que voy a hacer para aprovechar esa oportunidad. Al igual que en la planificación del sistema, las salidas eran planes estratégicos, planes operativos. La salida de la revisión por la dirección es un plan. Tendrá las actividades, responsables, equipos, tiempos, plazos, presupuestos para aprovechar oportunidades, para cualquier cambio que se deba hacer, a lo mejor para protegernos de una amenaza, el cambio que se deba hacer en mi sistema de gestión. Tanto la revisión del sistema como la revisión por la dirección. La revisión del sistema a través de mi auditoría y la revisión por la dirección son oportunidades valiosas para promover en la organización soluciones diferentes, innovadoras, creativas, priorizando la flexibilidad y quizás en algún momento llevando a el reordenamiento, a la reorganización de mi empresa para adaptarse mejor a un entorno. Los registros, ¿cuáles van a ser las pruebas de la revisión? Son el acta de la reunión de revisión por la dirección y los planes que se han elaborado en la reunión. Hemos llegado al punto 10 de la norma, al ACT. ¿Qué nos dice la norma para el actuar? Nos dice que la organización debe determinar y seleccionar las oportunidades de mejora e implementar cualquier acción necesaria para cumplir los requisitos del cliente y aumentar la satisfacción del cliente. Estas oportunidades bien detectadas deben llevar a acciones que incluyan mejorar los productos, servicios para cumplir los requisitos, así como considerar necesidades y expectativas a futuro que pueda tener mi mercado. Luego, corregir y prevenir o reducir los efectos no deseados y finalmente mejorar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad. Los ejemplos de mejora pueden incluir acción correctiva, mejora continua, cambio abrupto, innovación, reorganización, etc. Entonces, es aquí donde se cierra el ciclo del PDCA. Como se puede comprobar, este apartado, este punto de la norma, es un compendio y resumen final donde en realidad se trata de reforzar todas las acciones recomendadas con anterioridad y que todo lo que nosotros hagamos para mejorar, tanto como capacitación, toma de conciencia, seguimiento, control, tengan un carácter sistemático y no sean actividades esporádicas, sino que la empresa debe tener mecanismos adecuados para permanentemente estar mejorando. A fin de satisfacer entonces las exigencias normativas de este punto, todo lo que se ha mencionado con respecto a mejora debe ahora plasmarse en puntos específicos, en procedimientos, en nuestros procedimientos instructivos. Para cada uno de mis procesos, puntos específicos donde lo que se promueva es la mejora, la innovación y a la aplicación de la creatividad a impulsar la rueda continua del PDCA. Punto 10.2. No conformidad y acción correctiva. 10.2.1. Cuando ocurra una no conformidad, incluida cualquiera originada por quejas, la organización debe reaccionar ante la no conformidad y, cuando sea aplicable, tomar acciones para controlarla, corregirla, haciendo frente a las consecuencias de la no conformidad.
Inciso B. Debe evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin de que no vuelvan a ocurrir ni ocurra en otra parte. Mediante la revisión, el análisis de la no conformidad, la determinación de las causas de la no conformidad, la determinación de si existen no conformidades similares o que potencialmente puedan ocurrir. Luego la empresa debe implementar cualquier acción necesaria, revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada, si fuera necesario, actualizar los riesgos y oportunidades determinados durante la planificación. Si fuera necesario también hacer cambios en el sistema de gestión de la calidad. Y las acciones correctivas que la organización lleve adelante deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades que se han encontrado. Punto 10.2.2. La organización debe conservar la información documentada como evidencia de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción tomada posteriormente y de los resultados de cualquier acción correctiva. Vemos entonces que la norma lo que hace es obligar, poner como un requisito que la organización, cada vez que encuentre una no conformidad, la registre, la detalle, la entienda. Si nosotros entendemos las no conformidades y analizamos las causas que han generado esa no conformidad, luego llevamos adelante una acción correctiva para eliminar esa causa principal. Esto es muy distinto, la acción correctiva es distinta a la corrección. La corrección es inmediata. Por ejemplo, si yo detecto un derrame, inmediatamente procedo a el corte del flujo, procedo a la recogida, pero eso es una corrección, no es una acción correctiva. La acción correctiva implica investigar las causas del derrame y luego llevar adelante todas las actividades necesarias para eliminar la causa principal. Por lo tanto, aquí tienen un modelo bastante genérico de un registro de no conformidades y acciones correctivas. En la primera parte de un registro, que es un registro, es donde yo dejo evidencia, tengo que apuntar todas las características relevantes de la no conformidad. Cada no conformidad debe ir codificada. Por ejemplo, la no conformidad 5 del mes 5 del 2020 será la 5.5.20. Yo decido la manera como codifico, pero esto a mí me facilita mucho el seguimiento posterior. Entonces, la no conformidad debe ser codificada, debe ser muy bien explicada, determinar exactamente qué ha sucedido en ese momento y analizar el tema de los responsables, los recursos, las materias primas implicadas, los métodos que se estaban usando. Puedo utilizar el criterio de las 6 M's para describir lo que ha sucedido y que no se vaya ningún detalle. Tengo que detallar las personas que estaban ahí, tengo que determinar la hora exacta en que ha sucedido, cuánto ha durado y cualquier información adicional con respecto a los tiempos. Incluso en ese momento se recomienda consultar con quienes han estado presentes durante la no conformidad con respecto a cuáles consideran que hayan sido las posibles causas, porque esto a mí me sirve de información luego para mi posterior análisis de causas. Entonces, muy bien detallada la no conformidad. En el mismo registro y en la parte de abajo, si se fijan aquí al lado izquierdo, hay un diagrama espina de pez. Procedemos a el análisis de las causas principales. Con toda la información, procedo al análisis de causas especiales. Yo podría complementar esto con un Pareto, porque pueden haber muchas causas. Y con un Pareto encuentro cuál es la causa principal. Una vez que he encontrado la causa principal, ahí abajo en el mismo registro debe estar presentado el plan para eliminar esa causa principal. Y este plan lo detallamos en actividades. Bueno, para esto vamos a hacer el cambio del repuesto. Entonces, paso 1 para el cambio. Paso 1.
pues será la solicitación de cotizaciones. Muy bien, ¿quién va a ser responsable? Presupuesto, tiempo estimado, equipo de colaboración, todo lo que yo considere necesario. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, hasta llegar a el cambio que yo he decidido que se va a realizar para eliminar la causa de la no conformidad, y esto me dará el tiempo total. Si yo sumo los plazos de cada actividad, me dará el tiempo total necesario para eliminar esa causa principal. Entonces, ¿qué es lo que tengo? El registro de la no conformidad, la investigación de las causas y la acción correctiva que se ha realizado. Ojo, cuando hago el registro de la no conformidad, ahí mismo escribo las correcciones que se han hecho de manera inmediata. Luego viene el análisis de causas y luego el plan para llevar adelante la acción correctiva. La acción correctiva debe tener seguimiento. Es decir, si yo he puesto un tiempo en esa acción correctiva, en ese tiempo debe haber un responsable que vaya y verifique la eliminación de esa causa principal, luego firme el registro y entonces se guarda como una no conformidad cerrada. Mientras no se haya eliminado la causa, la no conformidad va a seguir abierta. ¿Por qué? Porque no se ha eliminado la causa y no hay alguien que respalde esa eliminación de causa. Porque cuando uno va a comprobar el cierre de una acción correctiva, tiene que comprobar que realmente se ha eliminado esa causa, poner a funcionar aquello que se ha decidido hacer para eliminar esa causa. Una vez comprobado, recién firma. Mientras no hay esa firma, la no conformidad se considera abierta. Y cuando vienen los auditores, revisan cuántas no conformidades tiene el sistema abiertas y en función de eso, toma medidas, me puede poner una no conformidad si es que ha sido un descuido deliberado por parte de algún responsable. Si una no conformidad se va a quedar abierta, debe ser por una causa muy justificada. Por ejemplo, la importación de la pieza ha demorado más de lo previsto, etc. Debe haber una buena justificación. De lo contrario, las acciones correctivas siempre deben cerrarse en el plazo determinado. Punto 10.3 de la norma. Mejora continua. La organización debe mejorar continuamente la conveniencia, la adecuación y la eficacia de su sistema. La organización debe considerar los resultados del análisis, de la evaluación, las salidas de la revisión por la dirección para determinar si hay oportunidades que deben considerarse como parte de la mejora continua. La mejora continua empuja a la actualización de mi sistema de gestión para responder mejor al entorno. Hablamos, por ejemplo, de modalidades como los grupos de mejora, círculos de calidad, buzones de sugerencia, talleres de mejora. Este tipo de dinámicas promueven la identificación de problemas, no solo aquello que esté funcionando mal, sino de aquello que podría funcionar mejor, y la búsqueda de soluciones siempre creativas, pensadas por equipos de stakeholders. Entonces es muy importante que la empresa esté acostumbrada a trabajar con mecanismos de mejora continua. Ventajas de la aplicación de sistemas de participación son para la organización y para el trabajador. Veamos para la organización. Mejora de la calidad, del comportamiento ambiental, de mis productos, de mis servicios, de mis procesos. A tiempo que si, por ejemplo, yo reduzco mermas, mejora el rendimiento y la eficiencia de mis procesos. Esto lleva a una reducción de costos. Mejora también el ambiente laboral, la reducción de la contaminación. Beneficios para el trabajador, mayor motivación derivada del sentimiento de participación activa en el sistema. Mejora la formación técnica de mis trabajadores, ya que se trata temas específicos en relación a la dinámica interna de los procesos. Mejora la integración de cada trabajador a los equipos, al sistema. También es posible que estos mecanismos de participación vayan apoyados por estímulos materiales de la organización, que la organización dé ciertos estímulos, motivación, que lleven a motivar más en cuanto a la participación de mis empleados. Y además,
también beneficio para el trabajador es que contribuye a la estabilidad de la empresa donde trabaja. Los sistemas de participación han tenido en los últimos años un desarrollo muy importante, no solamente en el mundo, sino también en nuestro país, y han demostrado ser una buena iniciativa, muy rentable en muchas organizaciones. Varios de estos sistemas de participación pueden coexistir y pueden combinarse. Si no se aplica una política de mejora continua que nos impulse a optimizar de forma permanente los procesos y los resultados que logramos como organización, nos damos cuenta entonces que tanto calidad, medio ambiente como seguridad no son una meta a conseguir, sino son un objetivo prácticamente inalcanzable, del cual cada vez podremos estar más cerca, pero nunca vamos a llegar a obtener de manera absoluta y definitiva la conclusión de que estamos cumpliendo al 100%. ¿Esto por qué? Porque el entorno cambia y nosotros con los sistemas debemos acomodarnos a ese entorno de manera óptima. Vemos aquí entonces una gran necesidad de colaborar y de sumar esfuerzos para lograr la permanente adaptación de nuestro sistema a nuestro contexto. Con esto se ha concluido el contenido acerca de los requisitos de la ISO 9001 para los sistemas de gestión de la calidad, la ISO 9001-2015. Como parte de lo que se ha visto hasta ahora, veremos que en la empresa, en referencia al capítulo 9, se debería contar con documentación para la evaluación de la satisfacción del cliente, un procedimiento que describa cómo hacemos esa evaluación, los cuestionarios que voy a utilizar, los registros que voy a necesitar. Luego, tenemos que tener como documento, como evidencia, cómo se evalúa el desempeño de los procesos. Aquí estamos hablando del cuadro de indicadores, donde además se debe considerar los objetivos de mi sistema de gestión de la calidad. También la empresa, como parte del capítulo 9, debe contar con el procedimiento de las auditorías, un formato para las actas y un formato para el informe y el programa de la auditoría. Finalmente, un procedimiento para la revisión por la dirección, con un formato para las actas, los planes y las notificaciones necesarias. En cuanto al sistema de mejora continua, en este caso, para este punto, la empresa ya debe contar con un procedimiento para la implementación de las acciones correctivas, el registro de no conformidades y las acciones correctivas, que si bien ya se trabajó en el punto 8, ahora debe revisarse y completarse. Luego, un formulario para propuestas de mejora y una propuesta, un procedimiento que describa cómo trabajar, por ejemplo, con equipos de mejora, con círculos de calidad, una dinámica participativa para lograr la mejora en toda la organización.